Miremos el siguiente video. ¿Es la homosexualidad un pecado? Me lo habéis preguntado casi desde que abrí esta cuenta en TikTok y tengo montones de vídeos tratando de este tema. Lo he dicho muchísimas maneras y en muchísimas ocasiones. La homosexualidad en sí misma no es un pecado. Porque tú no eliges nacer homosexual. Tú no eliges esa orientación con la que te identificas. Y en ese sentido, el ser, lo intrínseco del ser ontológico, nunca puede ser materia de pecado. Lo que son materia de pecado son nuestros actos. Y en nuestros actos es pecado todo lo que pueda ir contra el amor. El amor a uno mismo, el amor a otras personas, el amor al mundo y el amor a Dios. ¡Chao! Me enviaron este video para que yo reaccione y dé mi respuesta y aquí les va. Hay muchas fallas en la argumentación de esta señora, o monja, o hermana, o pues no sé cómo les dicen allá donde esté ella. Lo primero que voy a responder es desde el área bíblica, porque es una monja y lo direcciona por ahí. Pero quiero decirle que estos argumentos se pueden refutar de manera científica y hasta filosófica. Lo primero que quiero aclarar es que sí. O sea, tiene razón solo en su primer comentario de que ser homosexual en sí no es pecado. O sea, no se animen, me explico. Me refiero a la conducta psicológica, solo a la atracción. Ya que sí, hay muchos testimonios de personas que dicen que desde que tienen uso de razón se han sentido atraídas por personas del mismo sexo. Pero esto no es algo que esté comprobado médica o psicológicamente como para asegurar si podemos nacer homosexuales o no. Incluso la mayoría de los estudios médicos y psiquiátricos dicen que la mayoría de los casos de personas homosexuales fueron por conductas inducidas desde una muy temprana edad por alguna u otra circunstancia. Si nos vamos a la Biblia, esta deja en claro que la homosexualidad es pecado. Ella dice que la homosexualidad en sí no lo es, pero está equivocada. Es pecado al igual que la mentira, el robo, el odio, el asesinato y otros más. Pero ninguno es peor que otro, ¿eh? Pecado es pecado, y aquí es donde muchos cristianos cometen un error, que dan a entender que la homosexualidad es un pecado garrafal, pero las mentiritas blancas que ellos dicen no lo son tanto, cuando para Dios tienen el mismo valor. Si alguien asesina y otro es mentiroso, es pecado igual. Ahora, sí, es pecado llevar al acto, el acto sexual, llevarlo al acto, pero también pensarlo, al igual que los otros pecados, con solo el hecho de desearlo, es pecado. Y vamos a ver por qué. Miren, Dios manda no solo a no cometer el acto de pecado, en este caso un hombre o una mujer que tenga relaciones con una persona del mismo sexo, sino a que tenemos que tener un proceso para desligarnos de esos deseos, ya que al ser constantes en nuestra mente se convierten en pecado. Y también nos volvemos propensos a llevarlos al acto. El libro de Santiago dice, sino que cada uno es tentado cuando en su propia concupiscencia, o sea, pensamientos constantes de lo que te atrae, es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, o sea, ese pensamiento de atracción constante, después que ha concebido, o sea, que te ha convencido de hacerlo, da luz al pecado, o sea, al acto. Y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Eso lo dice Santiago capítulo 1 del verso 14 al 15. Por su parte, Gálatas 3:5 nos dice que, por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal, o sea, lo que sí es intrínseco del hombre, el pecado, inmoralidad sexual, impurezas, bajas pasiones, malos deseos, avaricia, lo cual es idolatría. Y también lo podemos encontrar en 2 Corintios 5:17 o en Romanos capítulo 12, versículo 2, donde se nos manda a renovar nuestra mente de esos comportamientos y deseos, y tenemos que combatirlos en el caso de muchos, ya que no siempre podremos erradicarlos del todo de nuestra mente. Es una batalla que el hombre llevará consigo para siempre. Y en el caso, por ejemplo, de aquel que fue mujeriego u otros casos de adicciones, nos pueden dar una luz para este tipo de cosas, para que entendamos. Es cierto que no elegimos la conducta de pecado que cada uno tiene en particular o el tipo de debilidad que cada uno tiene, pero sí está la decisión en nosotros de dejarlo y combatirlo para no hacerlo y vivir como Dios quiere que lo haga. Ella habla que esto forma parte de lo intrínseco del hombre y que el ser ontológico no es materia de pecado.
Y está equivocada aquí también. Lo que sí forma parte de lo intrínseco del hombre según la Biblia es el pecado, y esto después de la caída, no como diseño original, lo que nos lleva a tener diferentes conductas erradas impropias del diseño original de Dios, de los cuales somos culpables por la herencia del pecado original, o sea, el de Adán. Por lo que al ser entonces un diseño quebrado, dañado en su naturaleza, entonces la materia ontológica de la cual ella habla, o sea, nosotros, nacemos siendo pecados, o nacemos en pecado, mejor dicho. Romanos 5:12 lo explica. Por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, o sea, por el pecado de Adán y Eva, y por el pecado de la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Como vemos, no solamente los actos son pecados, o sea, llevar al acto no solamente eso es pecado, como ella dice, también los pensamientos. Por ejemplo, en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 15, nos dice que cualquiera que aborrece a su hermano es homicida. Como vemos, hasta el sentimiento o pensamiento puede convertirse en pecado y tomado como el acto propio, aunque no lo cometas. ¿Y qué es pecado estar en contra del amor? Pero a ver, ¿en qué versión de la Biblia está eso, señora monja? ¿O cómo que es pecado ir en contra del amor propio hacia uno mismo? ¿Qué amor? La Biblia da como válido solo el amor de Dios, ya que Dios es amor. Pero hay algo que tenemos que entender, es que Dios es amor, pero el amor no es Dios. El hombre solamente conoce el amor verdadero cuando Dios deposita su propio amor en el hombre. De resto, el hombre y su corazón no son de fiar. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, dice Jeremías 17:9. Termino con esto. Hoy en día es muy difícil, es muy común ver a este tipo de personas que pertenecen a una institución religiosa que han sido envueltos por estas ideologías, queriendo tergiversar la palabra de Dios. Quieren hacer que la Biblia diga algo que no dice, con el fin de apoyar sus puntos ideológicos para excusar sus comportamientos y maneras de vivir, a los cuales, como podemos ver, la evidencia los aplasta y deja ver todas sus mentiras. Ahora, les digo a las personas gay, entiendan que nosotros no los odiamos. No soy homofóbico por el simple hecho de no estar de acuerdo con tu posición. Y cuando atacamos a la comunidad LGTBIQ+, no es algo personal, es algo en contra de un movimiento político e ideológico, no en contra de tu persona. Y no es que solo sea algo meramente del hombre no estar de acuerdo con la homosexualidad, es la Biblia, es Dios quien no está de acuerdo. Pero eso sí, Dios no es que solamente está en contra de la homosexualidad, también está en contra de la mentira, del asesinato, de la avaricia, del robo, de la corrupción, del pecado en sí. Y no solo porque lo ofende a Él, sino porque Él nos ama y detesta todo lo que nos hace daño. Si tú quieres buscar a Jesús, acércate a Él sin ningún tipo de problema. Jesús te aceptará cuando vengas a Él, pero debes entender que porque te ama, Él transformará tu vida y tu manera de vivir. Y tranquilo, esto no será de la noche a la mañana. Todo tiene un proceso. Quizás creas que es imposible cambiar esto, y sí es imposible intentándolo solo. Pero cuando le entregues tu vida de corazón a Jesús, con la ayuda de Él, te será posible eso y mucho más. Y esto no solamente para las personas que son homosexuales, para cualquier tipo de persona que está acostumbrado, que está viciada en hacer algo malo, a robar, a matar, a asesinar, a consumir drogas, a cualquier tipo de cosa. Nosotros como personas somos personas malas de por sí, pero solamente nos puede transformar es Cristo, y te invito a que lo busques. Si les ha gustado este video, les invito a compartir a todos sus amigos, compártelo en todas las redes sociales. No te olvides, por favor, de darle like, de seguirme, que me ayudas un montón, y buscarme en todas mis redes sociales. Estoy en Instagram, en Facebook, en YouTube, en TikTok, en Twitch, en todas partes. Así que chao.